Mi primer trabajo fue a los 10 años. Tocaba el violín en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara. Y desde ese momento, mi violín se convirtió en mi mejor amigo. Pasé de ser violinista de un mariachi a ser el CEO de mi propia empresa discográfica. Lo que no sabía es que en esa empresa iba a vivir el mayor fracaso de mi vida. ¿A alguien de ustedes les ha pasado algo similar? Donde hayan fracasado y no sabían cómo salir adelante. Levanten la mano. Porque a mí me pasó eso hace 30 años. Si en aquel tiempo hubiera conocido la inteligencia emocional, estaríamos hablando de otra historia. Les voy a compartir hoy cómo utilizar la inteligencia emocional de una forma sencilla y práctica. Imagínense, tenía una empresa con más de 40 empleados en un edificio de 4 pisos bellísimo. Me la pasaba en el estudio de grabaciones y el resto de mi tiempo en comidas y cenas de negocios ligadas a la fiesta. Me sentía fuerte, poderoso, exitoso, pleno. Hasta que un día vino a mi oficina José. Él era mi administrador contable. Y me dijo, Chencho, me voy de la empresa porque no hay dinero para pagar todo lo que debemos. Madre mía, dije. Me sorprendió que José viniera a decirme que debíamos. Que José se quisiera bajar de un barco que iba viento en popa directo al éxito. No me cuadraba. No me cuadraba. Hasta que me metí a ver los números a detalle y vi que José tenía la razón. En un periodo de 3 meses ya no había empleado, quedaban 5 empleados. Oficinas ya no había, fiesta, comidas, se acabó. Tuve que vender mi casa. Enfrenté una situación financiera fuerte. Viví un doloroso duelo emocional de una vida que se empezó a desmoronar rápidamente. Me fui en un tobogán lleno de incertidumbre hasta tocar fondo. Recuerdo una mañana saliendo de la cochera de mi casa a llevar a mis hijos y unos vecinos niños a la escuela, llegaron los de la financiera automotriz a decomisar el auto. ¡Qué vergüenza pasé! La única forma de salir de ese problema era entender y reconocer qué hice mal. Me cuestionaba cómo otros empresarios tenían tanto éxito. Me preguntaba qué tienen ellos en común que yo no tengo. Descubrí que eran personas bien organizadas, que sabían lo que querían y que tomaban sus decisiones de una manera bien sustentada. Mientras yo las tomaba desde la emoción de la euforia. La única forma de empezar a avanzar era ver cómo yo caminaba en ese mundo. Y entonces me fui y recurrí a la literatura. Ahí empecé a ver libros
de cómo salir adelante de una forma expresa, como el ABC de la abundancia, el cómo hacerse rico en 30 días, el poder de la economía en 8 días, pero ninguno me funcionaba. Hasta que en una librería de Guadalajara encontré un libro de inteligencia emocional en el que pude eslabonar con soluciones permanentes y de fondo. En ese libro de Daniel Goleman vi cómo la euforia, la alegría, la tristeza, la depresión, la angustia eran emociones que me atrapaban y controlaban. Descubrí que mi problema no era mi inteligencia, no era la forma como yo veía todas las cosas, sino cómo esas emociones me llevaban a actuar de acuerdo a lo que sentía de cada una de ellas. Al verlo con esa claridad y ver que esas emociones me alejaban de mi propósito, por primera vez tomé un papel y un lápiz y empecé a escribir las emociones, las experiencias y cosas que quería para mí. Y en otra hoja escribí las emociones, experiencias y cosas que no quería para mí. De esa forma pude ver claramente lo que quería y lo que no quería para mí. Y así fue como se abrió la llave para empezar a utilizar la inteligencia emocional de una forma sencilla y práctica. Empecé con el autoconocimiento y la autorregulación. Aquí, en medio de ambos, descubrí el arte de la pausa. La pausa nos permite tomar un respiro y poder clarificar esta emoción y ver de qué se trata, para después motivarme a confrontarla con el antónimo de esta emoción. Este antónimo lo ponemos en nuestra mente con situaciones de bienestar y alegría hasta que vienen poco a poco a nuestra mente y desaparece la emoción anterior. Así es como podemos conectarnos con nuestras habilidades sociales para entendernos y entender a los demás, para entonces ejercer nuestro liderazgo y solucionar el conflicto. De hecho, hace poco me sucedió una situación en la que pude llevar estos pasos a cabo al 100%. Estábamos cerrando la venta del año. Se cayó. Me embargó una emoción de tristeza. Hice la pausa, clarifiqué y vi que sí era la tristeza. Entonces, me decidí confrontarla con el antónimo, en este caso, la alegría. Pues bastó con poner a Victoria y a Pablo, mis dos pequeños nietos, que siempre me llenan de alegría, siempre. Y poco a poco pude llegar a estar en mi estado óptimo y ver simplemente que se trató de algo cotidiano en el mundo de las ventas. Estos sencillos pasos aplican también en las emociones positivas. Por ejemplo, si viene un negocio muy jugoso, si aplicamos la pausa, esta no permite que se apodere de la situación ninguna emoción de euforia, sino que simplemente nos hace llevar a ver las cosas tal como son. O en mi casa, si voy a discutir con mi esposa, si utilizo la pausa, me ahorro malos ratos y sobre todo derrotas innecesarias.
Estos pasos, el autoconocimiento, la pausa y la autorregulación nos llevan a utilizar nuestras habilidades sociales y nos transportan a la automotivación y la empatía con nosotros y con los demás. Y estos elementos son los que componen la inteligencia emocional. Gracias a practicar la inteligencia emocional, hace 26 años no solo logré recuperar mi empresa discográfica, sino que la llevé a otro nivel más alto, donde ahora hacemos eventos y experiencias del entretenimiento sin límites geográficos. En un mundo donde tomar las decisiones apresuradas nos pueden llevar a errores costosos, aplicar esta técnica puede ser la diferencia entre el fracaso y el éxito. Los invito a practicar estos pequeños y sencillos pasos para introducirse a utilizar la inteligencia emocional. Y les aseguro que los errores, los fracasos y las dificultades son tan solo ingredientes del éxito, así como la renovación y transformación continua. Y no somos inmunes a ninguno de ellos. Y este niño y su violín están aquí hoy. Aquí estamos.